Damián abrió los ojos cuando el primer rayo de sol se filtró entre las ramas del árbol. Su estómago gruñía, recordándole que ayer solo había conseguido medio sándwich que una señora le dio con lástima. Se incorporó despacio, sacudiendo las hojas secas de su playera rota. A las 6 de la mañana, el parque estaba vacío. Era su momento favorito del día, cuando podía caminar por los senderos sin que nadie lo mirara raro o le gritara que se fuera. Damián tenía 10 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Había aprendido a sobrevivir en las calles después de escapar del orfanato hace 8 meses. Se acercó a la fuente para lavarse la cara con agua fría. El reflejo que le devolvió el agua no era bonito. Cabello despeinado, mejillas hundidas, una cortada en la frente que ya empezaba a sanar. Pero sus manos estaban limpias. Siempre se aseguraba de mantener las manos limpias. Del otro lado de la ciudad, Ricardo Salazar se despertó en su cama king size cuando el despertador marcó las 6 en punto. Su rutina era exacta. Ducha de 5 minutos, café negro, revisar los mercados asiáticos, vestirse con uno de sus 15 trajes idénticos. Viudo desde hacía 2 años, vivía como un robot programado para hacer dinero. «Buenos días, señor Salazar», lo saludó María, la niñera, cuando bajó las escaleras. «¿Cómo amaneció Camila?», preguntó sin levantar la vista de su teléfono. «Bien, señor, está desayunando». Ricardo asintió y se dirigió a su oficina casera. Desde ahí podía ver el jardín trasero donde Camila jugaba con sus juguetes caros, supervisada siempre por María. A veces se preguntaba si su hija de 1 año lo extrañaría cuando no estaba, pero esos pensamientos lo incomodaban y los alejaba rápido. Su casa tenía 6 recámaras, 3 salas, una cocina que parecía de revista y un jardín perfecto. Todo estaba diseñado para impresionar a los clientes y socios. Nada estaba diseñado para ser un hogar. Mientras Ricardo revisaba contratos en su oficina con aire acondicionado, Damián caminaba por las calles buscando algo de comer. Había aprendido los horarios. A las 8, la panadería de la esquina tiraba el pan del día anterior. A las 10 el mercado cerraba, y a veces los vendedores le regalaban fruta que ya no podían vender. «Oye, chamaco», le gritó un policía, «¿no deberías estar en la escuela?». Damián corrió. Siempre corría cuando veía uniformes. En el orfanato le habían enseñado que los adultos con autoridad no eran sus amigos. Se escondió detrás de un puesto de tacos hasta que el policía se fue. El olor de la carne asada le hizo rugir el estómago otra vez, pero sabía que no tenía dinero. Siguió caminando. Ricardo terminó su junta de las 9 con inversionistas de Tokio. Ganó 3 millones de pesos en 1 hora, pero no sintió nada. Desde que Elena murió, los números en su cuenta bancaria eran solo eso, números. «María», le gritó desde su oficina, «¿qué planes tenemos hoy?». «Es domingo, señor. Pensé que tal vez querría pasar tiempo con Camila». Ricardo frunció el ceño. Los domingos eran complicados. No tenía juntas que lo distrajeran de pensar en Elena, en lo solo que se sentía, en lo mal padre que era. «Está bien. Llévala al parque. Yo los acompaño». María sonrió sorprendida. Era la primera vez en meses que Ricardo ofrecía salir con su hija. 1 hora después, Ricardo manejaba su BMW negro hacia el Parque Chapultepec. Camila iba en su asiento especial, balbuceando y señalando todo lo que veía por la ventana. Ricardo la miraba por el espejo retrovisor, sintiendo una mezcla extraña de amor y pánico. No sabía cómo ser papá sin Elena. Al mismo tiempo, Damián caminaba hacia el mismo parque. Los domingos eran buenos días para él ahí. Las familias hacían picnics y a veces los niños dejaban caer comida que él podía recoger sin que nadie se diera cuenta. No lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Damián se sentó en su lugar de siempre, un banco viejo y oxidado, desde donde podía ver todo el parque sin que nadie lo notara. Los domingos eran como ver una película que nunca podía protagonizar. Familias felices, niños corriendo, papás empujando columpios. Él solo observaba. A las 11 de la mañana llegó un BMW negro que se estacionó cerca de la zona de juegos. Damián vio bajar a un hombre alto en traje oscuro, aunque hacía calor. El hombre cargaba un teléfono y una maleta, como si fuera a trabajar en vez de jugar con su familia. Una mujer mayor,
que Damián supuso era la abuela o la niñera, bajó una carriola con una niña pequeña. La niña tenía cabello castaño rizado y usaba un vestido blanco que probablemente costaba más de lo que Damián había visto en toda su vida. «Por aquí está bien, María», dijo el hombre sin levantar la vista del teléfono, «pero que no se acerque mucho a los otros niños. No sabemos si están enfermos». Damián frunció el ceño. Todos los niños que él veía se veían sanos y felices. El hombre del traje era el que se veía enfermo, con esa cara gris y esos ojos vacíos. María extendió una manta cara sobre el pasto y comenzó a sacar juguetes de una bolsa gigante. La niña, que no debía tener más de 1 año, intentaba bajarse de la carriola, estirando sus bracitos y haciendo ruiditos de emoción. «¿Puedo bajarla, señor Ricardo?», preguntó María. «Sí, pero ten cuidado. Y que no se ensucie». Damián siguió observando. El tal Ricardo se sentó en la manta pero nunca soltó el teléfono, ni siquiera cuando su hija gateó hacia él y le tocó la pierna, tratando de llamar su atención. «Papá está ocupado, Camila», murmuró Ricardo, moviendo la pierna para que la niña se alejara. Damián sintió algo raro en el pecho. Él daría cualquier cosa por tener un papá, aunque fuera por 5 minutos. Y este hombre tenía una hija preciosa que solo quería su atención, pero él estaba más interesado en su teléfono. Camila se las arregló para ponerse de pie, agarrándose de la manta. Sus piernitas temblaron, pero se veía decidida a caminar. Damián se inclinó hacia adelante, interesado. Había visto muchos niños dar sus primeros pasos en el parque. La niña soltó la manta y dio un paso vacilante. Luego otro. María estaba ocupada organizando la comida y Ricardo seguía en su teléfono. Nadie se había dado cuenta de que Camila estaba caminando sola por primera vez. Damián sonrió sin darse cuenta. Le recordaba a su hermana pequeña antes del incendio. Ana también había sido valiente cuando aprendió a caminar. Camila siguió avanzando, alejándose de la manta. Sus pasos eran cada vez más seguros, pero Damián notó que se dirigía hacia una zona donde el pasto tenía un desnivel peligroso. Si se caía ahí, podría lastimarse. Miró hacia Ricardo esperando que el papá se diera cuenta, pero el hombre estaba hablando por teléfono, gesticulando con la mano libre. María había ido al auto por más cosas. Camila estaba a solo 3 pasos del desnivel. Damián se levantó del banco sin pensarlo. Sabía que acercarse podría traerle problemas. La gente rica no le gustaba que niños como él se acercaran a sus hijos, pero no podía quedarse sentado viendo cómo una bebé se lastimaba. Corrió hacia Camila justo cuando ella perdió el equilibrio. Se deslizó de rodillas sobre el pasto y extendió los brazos para detener su caída. «¡Ey, cuidado!», le dijo suavemente, tomándola por los brazos. Camila lo miró con ojos enormes y curiosos. En vez de llorar o asustarse, le sonrió y balbuceó algo que sonaba como «hola». Damián sintió que se le derretía el corazón. Hacía meses que nadie le sonreía así. «¿Quieres seguir caminando?», le preguntó en voz baja. «Te ayudo, pero en un lugar más seguro». La guió lejos del desnivel hacia una zona plana. Camila se aferró a sus manos con confianza total. Era increíble cómo los bebés no juzgaban por la ropa sucia o los zapatos rotos. Para ella, él era simplemente alguien que la ayudaba. «Un pasito. Muy bien. Otro pasito. Eres muy valiente», la animaba Damián mientras caminaban juntos. Camila rió, un sonido tan puro y alegre que Damián olvidó por un momento que tenía hambre, que no tenía casa, que estaba solo en el mundo. Por primera vez en meses se sintió útil. No se dio cuenta de que Ricardo había colgado el teléfono y los estaba mirando fijamente desde la manta. «¿Qué demonios estás haciendo con mi hija?». La voz de Ricardo atravesó el parque como un rugido. Damián se congeló, sus manos todavía sosteniendo las de Camila, que siguió balbuceando feliz, ajena a la tensión. Ricardo corrió hacia ellos con la cara roja de furia. Su traje se arrugó mientras avanzaba por el pasto, la corbata moviéndose al viento. Varios padres de familia voltearon a ver el escándalo. «Suelta a mi hija ahora mismo», ordenó Ricardo, llegando junto a ellos con los puños cerrados. Damián soltó las manos de Camila inmediatamente y retrocedió 2 pasos, con las manos levantadas como si se rindiera. Yo solo la estaba ayudando, señor». Se iba a caer. «¿Ayudando?».
Ricardo tomó a Camila en brazos, revisándola de arriba abajo como si Damián la hubiera lastimado. ¿Quién te pidió que la tocaras? Nadie, pero... Exacto, nadie. Ricardo apretó más a Camila contra su pecho. ¿De dónde saliste? ¿Dónde están tus padres? Damián bajó la mirada hacia sus zapatos rotos. Esta conversación siempre terminaba igual. No tengo padres, señor. ¿Cómo que no tienes padres? ¿Estás solo aquí? María llegó corriendo desde el auto, cargando una hielera. Señor Ricardo, ¿qué pasó? Este niño estaba tocando a Camila. No sé qué pretendía. María miró a Damián y luego a Camila, que seguía sonriendo y estirando sus bracitos hacia el niño. Señor, tal vez el niño solo... María, por favor, no necesito que defiendas a un extraño. Damián sintió las miradas de las otras familias sobre él. Algunas madres habían tomado a sus hijos de la mano, alejándolos. Un padre hablaba por teléfono, probablemente reportando a un niño sospechoso en el parque. «Ya me voy, señor», murmuró Damián. No quería causar problemas. Se dio la vuelta para irse, pero algo extraño pasó. Camila comenzó a llorar. No era un llanto normal de bebé. Era un grito desesperado, como si le hubieran quitado su juguete favorito. Estiró los brazos hacia Damián y gritó algo que sonaba como «¡No!». Ricardo la meció confundido. «Ya, mi amor, el niño se va. Ya pasó». Pero Camila lloró más fuerte. Se retorcía en los brazos de su padre, tratando de bajar para ir tras Damián. «No entiendo qué le pasa», dijo Ricardo frustrado. «Nunca llora así». María se acercó a Damián antes de que se alejara más. «Oye, niño, ¿qué estabas haciendo con la bebé?». Damián se volteó, limpiándose una lágrima que no quería que nadie viera. «Solo la ayudé a caminar. Se iba a caer por el desnivel de allá. No le hice nada malo, lo juro». María siguió la dirección que señalaba Damián y vio la zona peligrosa. Luego miró a Camila, que seguía llorando y estirando los brazos hacia el niño. «¿La ayudaste a caminar?». «Sí». Estaba dando sus primeros pasos, pero nadie la veía. Tenía miedo de que se lastimara. Ricardo se acercó, todavía meciendo a Camila sin lograr calmarla. «¿De qué hablan?». «Señor Ricardo», dijo María suavemente, «creo que el niño evitó que Camila se lastimara. Y por alguna razón, ella no quiere que se vaya». Como para confirmar las palabras de María, Camila estiró los brazos hacia Damián otra vez y balbuceó claramente: «¡Amán! ¡Amán!». Los tres adultos se quedaron callados. Era la primera vez que Camila intentaba decir un nombre que no fuera papá o mamá. Ricardo miró a su hija, luego a Damián, luego otra vez a su hija. La furia en sus ojos se mezcló con confusión. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a Damián con un tono menos agresivo. «Damián, señor». «¿Damián?». Ricardo frunció el ceño. «¿Y realmente solo la estabas ayudando?». «Sí, señor. No quería que se cayera. Los bebés pueden lastimarse feo si se caen mal». Ricardo observó más detenidamente al niño frente a él. Ropa sucia, cabello despeinado, zapatos que estaban más rotos que enteros. Pero sus ojos eran claros y honestos. Y algo en su manera de hablar sobre bebés sonaba a experiencia real, no a mentiras. Camila había dejado de llorar, pero seguía mirando a Damián con una sonrisa que Ricardo no le había visto nunca. Ni siquiera a él le sonreía así. «¿Dónde vives, Damián?». Damián vaciló. Si decía la verdad, probablemente llamarían a la policía. «Por aquí cerca, señor». «¿Con quién?». Otra pausa. Damián miró hacia el suelo. «Solo, señor». Ricardo sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de lástima y algo más que no podía identificar. Ricardo miró a Damián por varios segundos largos. El niño tenía la cabeza gacha, esperando que le gritara otra vez o que lo corriera del parque. Pero algo había cambiado en la expresión de Ricardo cuando vio cómo Camila reaccionaba con el muchacho. «¿Tienes hambre?», preguntó de repente. Damián levantó la vista, sorprendido. «Señor, te pregunté si tienes hambre». María también lo miró extrañada. En 2 años trabajando para Ricardo, nunca lo había visto hacer una pregunta así a un extraño. Damián asintió lentamente. Su estómago eligió ese momento para rugir fuertemente, contestando por él. «Ven», dijo Ricardo. «Hay un restaurante aquí en el parque. Vamos a comer algo». «Pero, señor Ricardo», empezó María. «María, trae las cosas de Camila. Vamos todos».
Damián no se movió. Estaba confundido y un poco asustado. Los adultos ricos no invitaban a almorzar a niños de la calle. Algo debía estar mal. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo. «¿No quieres comer?» «Sí quiero, pero…» «¿Por qué me invita, señor?». Ricardo no tenía una respuesta clara. Solo sabía que su hija había reaccionado a este niño de una manera que nunca había visto, y algo en los ojos honestos de Damián le recordaba a alguien, aunque no podía identificar a quién. «Porque me ayudaste con Camila, y porque parece que tienes hambre». Caminaron hacia el restaurante del parque, un lugar elegante con mesas al aire libre. Ricardo pidió una mesa bajo una sombrilla, lejos del ruido de otros comensales. Damián se sentó en la punta de la silla, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. «¿Qué quieres comer?», preguntó Ricardo pasándole el menú. Damián miró el menú y se puso pálido. No sabía leer muy bien, y los precios que alcanzó a reconocer eran más altos de lo que había visto en su vida. «Lo que usted diga está bien, señor». Ricardo notó la incomodidad del niño y cerró su menú. «Mesero, tráiganos hamburguesas para todos y jugo de naranja». Mientras esperaban la comida, un silencio incómodo se instaló en la mesa. Camila jugaba con los cubiertos, feliz de estar cerca de Damián otra vez. Ricardo revisaba su teléfono por costumbre, pero se detuvo cuando se dio cuenta de lo que hacía. «¿Cuántos años tienes, Damián?» «10, señor». «¿Y realmente vives solo?». Damián asintió, jugando con la servilleta. «¿Desde cuándo?». «Desde hace 8 meses». «¿Qué pasó con tus padres?». La pregunta colgó en el aire. Damián dejó de jugar con la servilleta y miró hacia el suelo. «Se murieron en un incendio. Nuestra casa se quemó cuando yo tenía 9 años». María se llevó la mano al pecho. Ricardo se quedó callado, sintiendo un nudo en la garganta. «¿No tienes familia? ¿Abuelos? ¿Tíos?». «No, señor. O no los conocemos. Me llevaron a un orfanato después del incendio, pero…». Damián vaciló. «¿Pero qué?». «No era un buen lugar. Los niños más grandes me quitaban la comida. Las personas que cuidaban nos gritaban todo el tiempo. Una noche me escapé». «¿Y desde entonces vives en la calle?». «Sí, señor. Duermo en el parque o en portales. Busco comida donde puedo. No robo», agregó rápidamente. «Solo como lo que la gente tira o lo que me dan». El mesero trajo las hamburguesas. Damián miró la suya como si fuera un tesoro. La tomó con cuidado. Dio una mordida pequeña y cerró los ojos, saboreando cada pedazo. Ricardo lo observó comer y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Dolor por alguien más, que no fuera él mismo. «¿Vas a la escuela?». Damián negó con la cabeza, con la boca llena. «¿Sabes leer?». «Un poquito. Mi mamá me enseñó antes del incendio». «¿Y qué haces todo el día?». «Camino. Busco comida. Trato de no meterme en problemas. A veces vengo al parque y veo a las familias jugar». «¿Te gusta ver a las familias?». Damián se encogió de hombros. «Me recuerda cómo era antes, cuando yo tenía familia». Ricardo sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Este niño, que no tenía nada, hablaba de familia con más cariño del que él había demostrado por la suya en meses. «¿Tenías hermanos?». «Una hermana, Ana. Tenía 5 años. Era muy graciosa. Le gustaba que le leyera cuentos antes de dormir». La voz de Damián se quebró un poco al final. Ricardo notó que el niño parpadeaba rápido, tratando de no llorar. «Por eso supe que su hija se iba a caer», continuó Damián. «Ana también estaba aprendiendo a caminar cuando pasó el incendio. Yo la cuidaba mucho». Camila, como si entendiera que hablaban de ella, le sonrió a Damián y le ofreció un pedazo de su pan. Ricardo los miró a los dos y tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Durante los siguientes 3 días, Ricardo no podía sacarse de la cabeza la imagen de Damián comiendo esa hamburguesa como si fuera lo más valioso del mundo. Cada vez que veía a Camila jugar con sus juguetes caros, recordaba los ojos del niño cuando hablaba de su hermana muerta. El miércoles por la mañana Camila desayunaba en su silla alta cuando comenzó a balbucear algo que sonaba familiar. «¿Qué está diciendo?», le preguntó Ricardo a María. María se acercó para escuchar mejor. «Creo que está diciendo Damián, señor». Ricardo frunció el ceño. Su hija había estado inquieta desde el domingo. Comía menos, dormía mal y parecía buscar algo que no encontraba. «Es imposible. Solo lo vio una vez.
Los niños tienen buena memoria, señor. Y Camila estuvo muy contenta con él. Esa tarde Ricardo no pudo concentrarse en su trabajo. Tenía una presentación importante con inversionistas alemanes, pero sus ojos se desviaban hacia la ventana que daba al jardín donde Camila jugaba. La niña miraba hacia la puerta constantemente, como esperando que alguien llegara. El jueves fue peor. Camila apenas probó su comida y lloró cuando María intentó acostarla para la siesta. «Amán, Amán», gritaba entre lágrimas. Ricardo subió a ver qué pasaba. «No para de pedir por ese niño», explicó María. «Es como si lo extrañara. Eso es ridículo. No puede extrañar a alguien que conoció por una hora». Pero esa noche, cuando Ricardo fue a darle las buenas noches a Camila, la encontró despierta en su cuna mirando hacia la puerta. «¿Papá?», balbuceó, y luego agregó claramente, «¿Amán?». Ricardo se sentó en la mecedora junto a la cuna. Su hija lo miraba con ojos enormes y tristes. «Damián no está aquí, mi amor». Camila extendió sus bracitos hacia él, pero cuando Ricardo la cargó, ella siguió mirando hacia la puerta. «¿Amán ven?». La pregunta lo atravesó como una flecha. Su hija de 1 año estaba preguntando cuándo volvería a ver a un niño de la calle. Un niño que había mostrado más paciencia y cariño con ella en una hora que él en semanas. El viernes por la mañana, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. «María, prepara a Camila. Vamos al parque». «Al parque, señor». «Pero es viernes. ¿No tiene juntas?». «Las cancelé». María lo miró extrañada, pero no hizo preguntas. Llegaron al parque a las 10 de la mañana. Ricardo caminó directamente hacia el banco oxidado donde había visto a Damián el domingo, pero no había nadie ahí. «¿A quién busca, señor?», preguntó María. «Al niño». «Damián». Caminaron por todo el parque durante 1 hora. Ricardo se sintió ridículo buscando a un niño de la calle para complacer los caprichos de su hija de 1 año. Pero cada vez que veía la cara triste de Camila, seguía buscando. «Tal vez no viene todos los días», sugirió María. «Tal vez». Estaban a punto de irse cuando Ricardo lo vio. Damián estaba cerca de la fuente, lavándose las manos con cuidado. Llevaba la misma ropa sucia del domingo, pero sus manos estaban limpias. «Ahí está», murmuró Ricardo. Se acercó despacio, sin saber muy bien qué iba a decir. Damián lo vio venir y se tensó como si esperara otro regaño. «Hola, Damián». «Hola, señor Ricardo. ¿Hice algo malo?». «No, vine a buscarte». Damián pareció confundido. «¿A buscarme? ¿Por qué?». En vez de responder, Ricardo señaló hacia María, que se acercaba con Camila en brazos. Cuando la niña vio a Damián, gritó de emoción y estiró los brazos hacia él. «¡Amán! ¡Amán!». Damián sonrió por primera vez desde el domingo. Era una sonrisa genuina que transformó completamente su cara. «Hola, Camila», le dijo acercándose. «¿Me extrañaste?». La niña balbuceó feliz y logró que María la pusiera en el suelo. Inmediatamente caminó hacia Damián con pasos vacilantes, pero decididos. «Está caminando mejor», exclamó Damián aplaudiendo. «Qué inteligente eres». Ricardo observó la interacción entre los dos. Damián se había arrodillado para estar a la altura de Camila, hablándole con una dulzura que él no había logrado demostrar en meses. «Damián», dijo Ricardo, «quiero hacerte una propuesta». El niño levantó la vista, curioso y un poco asustado. «¿Una propuesta, señor? ¿Te gustaría venir a mi casa 2 veces por semana para jugar con Camila?». María abrió los ojos sorprendida. Damián pareció no entender. «¿A su casa? ¿Pero por qué?». Ricardo miró a su hija, que se aferraba a las manos de Damián, como si no quisiera soltarlo nunca. «Porque ella te necesita, y creo que tú también la necesitas a ella». Ricardo no podía dormir. Eran las 2 de la madrugada, y seguía dando vueltas en su cama pensando en la propuesta que le había hecho a Damián. El niño había aceptado tímidamente, preguntando 3 veces si era en serio. Pero ahora, en la oscuridad de su habitación, Ricardo se daba cuenta de la magnitud de lo que había ofrecido. No era solo invitar a un niño a jugar, era invitar a un menor de edad sin hogar a su casa, sin conocer su historia completa, sin saber si era seguro. Se levantó y fue a su oficina.
Encendió la computadora y comenzó a buscar información sobre niños en situación de calle, orfanatos y protocolos legales. Lo que leyó lo hizo sentir peor. A las 6 de la mañana llamó a su abogado. Roberto, soy Ricardo. Necesito que me contactes con una trabajadora social. Es urgente. Ricardo, son las 6 de la mañana. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo necesito hablar con alguien especializado en niños en situación de calle. 3 horas después, Ricardo estaba sentado en su oficina frente a la licenciada Carmen Vázquez, una trabajadora social con 20 años de experiencia. Señor Salazar, entiendo su preocupación, pero lo que está describiendo es muy irregular. No puede simplemente llevarse a un niño de la calle a su casa. No me lo quiero llevar. Solo quiero que venga a jugar con mi hija 2 veces por semana. ¿Y después qué? ¿Lo regresa a dormir en el parque? Ricardo no había pensado en eso. Carmen continuó. Los niños en situación de calle necesitan estabilidad, señor Salazar. Comida regular, atención médica, educación. No pueden vivir de caridad ocasional. Entonces, dígame qué debo hacer. Carmen se inclinó hacia adelante. Si realmente quiere ayudar a este niño, hay un proceso. Primero necesitamos evaluarlo psicológicamente. Luego, si usted está dispuesto, puede ofrecer una casa-hogar temporal mientras se tramita su situación legal. ¿Casa-hogar temporal? Significa que el niño viviría con usted mientras se busca una solución permanente. Puede ser reunificación familiar, adopción o colocación en un hogar definitivo. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Esto era mucho más complicado de lo que había imaginado. ¿Y si no hago nada? Damián seguirá viviendo en la calle hasta que alguien más se preocupe por él o hasta que algo malo le pase. Esa tarde, Ricardo regresó al parque con Carmen. Encontraron a Damián en su banco de siempre, esperando. «Hola, señor Ricardo. ¿Ya es hora de ir a su casa?» «Damián, esta es la licenciada Carmen. Ella necesita hacerte algunas preguntas». El niño se puso nervioso inmediatamente. «¿Hice algo malo? ¿Me van a llevar de regreso al orfanato?» «No, mi niño», dijo Carmen con voz suave. «Solo queremos asegurarnos de que estés bien». La evaluación duró 2 horas. Carmen habló con Damián sobre sus padres, el incendio, su tiempo en el orfanato y sus meses en la calle. El niño respondió todas las preguntas con honestidad, aunque se le quebró la voz varias veces. Al final, Carmen habló a solas con Ricardo. Es un niño resiliente y emocionalmente estable, considerando todo lo que ha pasado. No muestra signos de trauma severo, aunque necesita terapia. Físicamente está desnutrido, pero no tiene problemas graves de salud. ¿Eso significa que puedo ayudarlo? Significa que si usted está dispuesto a comprometerse de verdad, podemos iniciar el proceso de acogimiento temporal. ¿Qué implica exactamente? Damián viviría en su casa. Usted sería responsable de su alimentación, educación, atención médica y bienestar emocional. Habría visitas regulares de supervisión y si todo sale bien, después de 6 meses podría iniciar un proceso de adopción. La palabra adopción golpeó a Ricardo como un rayo. Él había pensado en ayudar a un niño, no había pensado en tener un hijo. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero señor Salazar, si va a hacerlo, debe estar seguro. Los niños como Damián ya han sufrido mucho abandono. No pueden permitirse otra decepción. Esa noche, Ricardo cenó en silencio mientras Camila jugaba en su silla alta. La niña había estado preguntando por Amán todo el día. ¿Papá triste?, le preguntó Camila, notando su expresión. Ricardo la miró. Su hija había aprendido a caminar con la ayuda de un niño desconocido. Había sonreído más en 1 hora con Damián que en semanas con él, y ahora él tenía la oportunidad de cambiar la vida de ese niño para siempre. No, mi amor. Papá solo está pensando. Esa noche llamó a Carmen. Quiero hacerlo. Quiero iniciar el proceso de acogimiento temporal. ¿Está seguro, señor Salazar? Ricardo miró hacia la habitación de Camila, donde la niña dormía abrazando un oso de peluche. Estoy seguro. La primera noche de Damián en casa de Ricardo fue un desastre. El niño se quedó parado en la entrada del cuarto que Ricardo había preparado para él, mirando la cama individual con sábanas limpias, como si fuera una trampa.
Esta es tu habitación, dijo Ricardo. El baño está ahí. Si necesitas algo, mi cuarto está al final del pasillo. Damián asintió sin decir nada. Llevaba puesta ropa nueva que Ricardo había comprado esa tarde. Jeans, playera azul y tenis blancos. Todo le quedaba un poco grande. ¿Tienes hambre? María preparó pasta. No, señor, gracias. Ricardo se quedó en la puerta sin saber qué más decir. En los negocios siempre sabía qué palabras usar, pero con un niño de 10 años se sentía completamente perdido. Bueno, descansa. Mañana hablamos sobre la escuela. Cerró la puerta y se fue a su oficina. Una hora después, escuchó ruidos extraños viniendo del cuarto de Damián. Se acercó y puso el oído en la puerta. Parecía que el niño estaba moviendo muebles. Tocó suavemente. «¿Damián? ¿Estás bien?» «Sí, señor. Solo acomodando cosas». Ricardo abrió la puerta lentamente. Lo que vio lo dejó sin palabras. Damián había hecho una cama en el suelo usando las almohadas y cobijas. La cama seguía perfectamente tendida sin tocar. «¿Por qué duermes en el suelo?» Damián se puso colorado. «La cama es muy suave, señor. No estoy acostumbrado. Pero vas a estar incómodo ahí abajo». «Estoy bien». En el parque dormía sobre cartones. «Esto es mucho mejor». Ricardo se sentó en el sillón junto a la ventana. «Damián, esta es tu casa ahora. Puedes usar la cama». El niño lo miró con ojos grandes y asustados. «¿De verdad es mi casa? ¿No me va a regresar mañana?» La pregunta golpeó a Ricardo en el pecho. Se dio cuenta de que Damián vivía esperando ser abandonado otra vez. «No te voy a regresar. Carmen te lo explicó. Vas a vivir aquí mientras arreglamos todo legalmente». «¿Y si hago algo malo?» «¿Cómo qué?» «No sé. En el orfanato siempre había reglas que yo no sabía, y cuando las rompía, me castigaban». Ricardo sintió una rabia extraña hacia personas que nunca había conocido. «Aquí no hay castigos, solo hay reglas normales. No mentir, no lastimar a nadie, ayudar con tareas simples». Damián asintió, pero siguió parado junto a su cama improvisada en el suelo. Los siguientes días fueron igual de difíciles. Damián se levantaba antes que todos y se quedaba sentado en su cuarto, esperando órdenes. Comía muy poco, como si tuviera miedo de que la comida se fuera a acabar, y cada vez que Ricardo le hablaba, se tensaba como si esperara ser regañado. La única vez que parecía relajado era cuando jugaba con Camila. Con ella se reía, hablaba en voz normal y se olvidaba de ser el niño asustado que era el resto del tiempo. El jueves por la noche, Ricardo despertó por un ruido en la cocina. Bajó y encontró a Damián frente al refrigerador abierto, con una manzana en la mano. «¿Tienes hambre?», preguntó Ricardo. Damián se sobresaltó y casi tiró la manzana. «Lo siento, señor. Yo solo tenía sed». «¿Por qué mientes?» «No estoy mintiendo. Damián, tienes una manzana en la mano. Es obvio que tienes hambre». El niño bajó la cabeza. «Es que no quiero molestar. Ya comí en la cena». «Comiste 3 cucharadas de sopa. Eso no es comer». Ricardo se acercó y abrió la alacena. «¿Qué quieres? ¿Un sándwich? ¿Cereal?» «No necesito nada, señor». «Damián, mírame». El niño levantó la vista lentamente. «Esta es tu casa. Esta es tu comida. Puedes comer cuando tengas hambre. No tienes que pedir permiso». «¿En serio?» «En serio». Ricardo le preparó un sándwich de jamón y se sentó con él en la mesa de la cocina mientras Damián comía. «¿Por qué tienes tanto miedo, Damián?» El niño masticó despacio antes de responder. «Porque esto es demasiado bueno para ser verdad. Nadie es tan bueno con niños como yo sin querer algo a cambio. Yo no quiero nada a cambio. Todo el mundo quiere algo». En el orfanato, la directora era amable cuando venían visitas, pero después nos gritaba. En la calle, la gente a veces me daba comida, pero después me pedía que hiciera cosas raras. Ricardo sintió náuseas. ¿Qué tipo de cosas raras? Cosas que yo sabía que estaban mal. Por eso mejor tenía hambre. Ricardo cerró los ojos, tratando de controlar la rabia que sentía. «Damián, te prometo que nunca te voy a pedir que hagas algo que esté mal, y te prometo que no te voy a gritar. ¿Y si me porto mal? Hablaremos. Como la gente normal». Damián terminó su sándwich en silencio. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «Señor Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Por qué me ayuda?»
Hay muchos niños como yo en la calle. Ricardo no sabía cómo explicar que había sido Camila quien había elegido a Damián, no él, porque mi hija te necesita. Y creo que yo también. 3 meses después de que Damián llegara a vivir con ellos, Ricardo se despertó a las 5 de la madrugada con un ruido extraño. Se levantó y caminó por el pasillo, revisando que todo estuviera bien. La puerta de Damián estaba entreabierta. Ricardo se asomó y vio que la cama estaba vacía. El pánico lo invadió inmediatamente. Corrió escaleras abajo, revisando la cocina, la sala, el jardín. Nada. Fue cuando vio que la puerta principal estaba destrancada. Se vistió rápidamente y salió a buscarlo. Su primer instinto fue ir al parque, al banco donde había conocido a Damián. Lo encontró ahí, sentado con una mochila pequeña a sus pies, mirando hacia el amanecer. «¿Damián?», le gritó desde lejos. «¿Qué haces aquí?». El niño volteó. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Hola, señor Ricardo». Ricardo se acercó despacio, como si Damián fuera un animal asustado que podría salir corriendo. «¿Por qué te fuiste de la casa?». «Porque ya es hora». «¿Hora de qué?». «De que me vaya. Ya llevo mucho tiempo con ustedes. Seguramente ya se cansó de tenerme ahí». Ricardo se sentó en el banco junto a él. «¿Quién te dijo que me había cansado de ti?». «Nadie. Pero siempre pasa lo mismo. Al principio todos son amables, pero después se dan cuenta de que es muy difícil tener un niño como yo». «¿Un niño como tú? ¿Qué significa eso?». Damián se encogió de hombros. «Un niño sin padres. Un niño que no sabe portarse bien. Un niño que come mucho y cuesta dinero». Ricardo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. «Damián, mírame». El niño levantó la vista lentamente. «¿Yo te he dicho alguna vez que comes mucho?». «No, señor». «¿Te he dicho que no sabes portarte bien?». «No, señor». «¿Te he gritado o te he tratado mal?». «No, señor». «Entonces, ¿por qué piensas que quiero que te vayas?». Damián se limpió la nariz con la manga de su sudadera. «Porque ayer escuché cuando habló por teléfono con su abogada. Hablaban de papeles y de adopción, y usted se oía preocupado». Ricardo recordó la llamada. Había sido sobre los trámites legales finales para formalizar la adopción de Damián. Carmen le había explicado que en 2 semanas habría una audiencia con un juez. «Escuchaste toda la conversación». «Solo pedazos. Pero entendí que había problemas con los papeles para adoptarme, y pensé que tal vez usted se había arrepentido». Ricardo cerró los ojos. Se dio cuenta de que durante estos meses había estado tan concentrado en los aspectos legales que se había olvidado de hablar con Damián sobre lo que realmente estaba pasando. «Damián, no hay problemas con los papeles, y no me he arrepentido». «¿En serio? En serio, los papeles están perfectos. En 2 semanas vamos a ir con un juez, y si todo sale bien, oficialmente vas a ser mi hijo». Damián abrió los ojos enormes. «¿Su hijo?». «Mi hijo». «¿Pero por qué? Usted ya tiene a Camila». Ricardo había estado evitando esta conversación durante meses, pero se dio cuenta de que no podía posponerla más. «¿Sabes lo que pasó el día que te conocí?». Damián negó con la cabeza. «Yo era un mal papá, Damián. Llevé a Camila al parque, pero no le presté atención. Estaba más interesado en mi teléfono que en mi propia hija. Pero tú sí la viste. Tú fuiste quien evitó que se lastimara. Tú fuiste quien la ayudó a caminar. Pero eso no es nada especial. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No, Damián. Mucha gente hubiera caminado de largo, pero tú te arriesgaste a que te regañaran para ayudar a una niña que no conocías. Y no solo eso. Estos 3 meses he visto cómo juegas con ella, cómo la cuidas, cómo la haces reír. Has sido mejor hermano mayor de lo que yo he sido padre». Damián se quedó callado, procesando las palabras. ¿De verdad quiere adoptarme? ¿De verdad? ¿Y no se van a arrepentir después? «No me voy a arrepentir». Damián se limpió las lágrimas que habían empezado a caer. «¿Puedo preguntarle algo más?». «Lo que quieras». «Si me adopta, ¿me va a querer como quería a Camila antes de que yo llegara?». La pregunta le rompió el corazón a Ricardo. Se dio cuenta de que Damián había notado su frialdad con Camila. «Damián, yo quería a Camila, pero no sabía cómo demostrárselo. Tú me enseñaste a ser mejor papá con ella. Y sí, te voy a querer igual que a ella. ¿Me puede dar un abrazo?».
Por primera vez en 3 meses, Ricardo abrazó a Damián sin que fuera porque el niño estaba asustado o triste. Lo abrazó porque quería hacerlo. ¿Regresamos a casa?, preguntó Ricardo. ¿Puedo llevar mi mochila? Claro, pero espero que sea la última vez que la empaques. Damián sonrió por primera vez en días. Sí, papá. La palabra colgó en el aire entre los dos, sorprendiéndolos. ¿Puedo llamarlo papá? Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Puedes llamarme papá. 6 meses después de la audiencia donde el juez había aprobado oficialmente la adopción, Ricardo estaba sentado en la terraza de su casa, viendo algo que jamás pensó que vería: una familia real. Camila, que ya tenía 2 años, corría por el jardín con pasos más seguros, persiguiendo a Damián, que fingía ser un monstruo. El niño se había llenado de peso y altura en estos meses. Ya no se veía como el niño flaco y asustado del parque. «Te voy a atrapar», gritaba Damián con voz de monstruo, corriendo lentamente para que Camila pudiera escapar. «No, no», reía Camila, corriendo en círculos con los brazos extendidos como un avioncito. Ricardo tomó un sorbo de su café y sonrió. Había aprendido a disfrutar estos momentos simples. Ya no revisaba el teléfono constantemente. Los fines de semana eran para su familia. «¿Papá quiere jugar?», le gritó Camila desde el jardín. «Voy para allá», respondió, levantándose de su silla. Hacía tiempo que no le costaba trabajo responder cuando sus hijos lo llamaban papá. Al principio, especialmente con Damián, se había sentido extraño, como si estuviera fingiendo ser alguien que no era. Pero ahora se sentía natural. Se unió al juego, fingiendo ser un monstruo también. Camila gritaba de emoción mientras los 2 monstruos la perseguían por el jardín. María los observaba desde la cocina, sonriendo. En estos meses, María había visto el cambio más increíble en Ricardo. El hombre frío y distante se había convertido en alguien que sabía los nombres de los juguetes favoritos de sus hijos, que conocía sus comidas preferidas, que los consolaba cuando tenían pesadillas. «Ya me cansé», gritó Camila, tirándose sobre el pasto. Los 3 se acostaron en el jardín mirando las nubes. «Esa nube parece un elefante», dijo Damián, señalando hacia arriba. «¿Dónde?», preguntó Camila. «Ahí, ¿no la ves? Tiene trompa y todo». Ricardo los escuchó hablar sobre las formas de las nubes y recordó su propia infancia. Su padre nunca había tenido tiempo para juegos así. Siempre estaba trabajando, construyendo el imperio empresarial que Ricardo había heredado. Pero Ricardo había decidido construir algo diferente, algo que valiera más que dinero. «Papá», dijo Damián volteándose hacia él, «¿mañana puedo invitar a Carlos a la casa?». Carlos era un compañero de la escuela nueva de Damián. El niño había tenido dificultades al principio para hacer amigos, pero poco a poco había empezado a abrirse. «Claro, ¿quieres hacer algo especial? ¿Podemos hacer una carne asada?». Carlos nunca ha comido carne asada. «Me parece perfecto». Ricardo había aprendido que las cosas especiales no tenían que ser caras o complicadas. A veces era solo hacer carne asada un sábado por la tarde. «Yo también quiero amigos», dijo Camila. «Tú puedes invitar a Sofía del kinder», le dijo Damián. «Pero no puede tocar mis legos nuevos». «Sí puede, tú no mandas». «Sí mando, soy tu hermano mayor». «Papá», se quejó Camila. Ricardo se rió. Hacía tiempo que no se quejaba de estos problemas cotidianos de hermanos. Antes los habría visto como interrupciones molestas a su trabajo. Ahora los veía como señales de que tenía una familia normal y feliz. «Los 2 pueden invitar amigos, pero tienen que compartir los juguetes», dijo Ricardo. «Esa es la regla». «Está bien», gruñó Damián. «Pero si rompe algo, ella lo paga con su domingo». «Yo no rompo nada», protestó Camila. «La semana pasada rompiste mi avión de papel. Fue un accidente». Ricardo los escuchó discutir y sintió algo que no había sentido en años. Paz completa. No la paz silenciosa de una casa vacía, sino la paz ruidosa de una casa llena de vida. El teléfono sonó desde adentro de la casa, pero Ricardo no se movió. María contestaría, o la llamada iría a buzón de voz. Los lunes eran para trabajar. Los sábados eran para estar acostado en el pasto, escuchando a sus hijos discutir sobre juguetes rotos y nubes que parecían elefantes.
Papá, dijo Damián después de un rato, ¿se acuerda cuando nos conocimos en el parque? Me acuerdo. ¿Sabía que íbamos a ser familia? Ricardo pensó en esa pregunta. Recordó al hombre que era hace un año, obsesionado con el trabajo, incapaz de conectar con su propia hija. No lo sabía, pero ahora no puedo imaginar que fuera de otra manera. Damián sonrió y se acostó más cerca de él. Yo tampoco. Camila se acurrucó del otro lado, y los tres se quedaron ahí, viendo cómo las nubes se convertían en elefantes, barcos y castillos, construyendo memorias que valían más que cualquier imperio. ¿Te gustó esta historia de cómo un encuentro casual en el parque puede cambiar vidas para siempre? La historia de Ricardo, Damián y Camila nos enseña que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperamos, y que una simple sonrisa o gesto de bondad puede crear lazos familiares más fuertes que cualquier lazo de sangre. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esa persona que necesita recordar que siempre hay esperanza. Incluso en los momentos más difíciles, tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir creando historias que inspiran y emocionan. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias. Y ahora queremos conocerte mejor. Cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo y que, sin importar las fronteras, todos compartimos los mismos sueños de amor, familia y esperanza.